Se dio ayer el encuentro de presidentes y la calma, ¿no? Porque bajó la fiebre, por lo menos en los mercados argentinos, ¿no? Sí, 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 completamente. El respaldo que recibió el gobierno creo que superó cualquier expectativa, ¿no? El fin de semana el presidente había hablado de que se estaba negociando algún tipo de apoyo de parte del gobierno norteamericano, y ya yo diría que el día lunes a la mañana, cuando se conoció el tuit del secretario del Tesoro, fue muy fuerte, y obviamente también la reunión que tuvo con Trump ayer lo reforzó, con lo cual esto ha cambiado mucho la dinámica de las variables financieras. Mm. Así que de corto plazo te diría que es muy positivo. Hay que ir viendo los detalles, pero me parece que ya el apoyo que se ha recibido es contundente. Lo que pasa es que, bueno, todo esto forma parte, creo yo, de de los aspectos a los que el gobierno tiene que prestar atención. La siguiente escala son las elecciones, ¿no? Que el antecedente de la provincia de Buenos Aires no ha sido bueno, y es una de las cosas que ha desatado todo este lío financiero que hemos tenido. Entonces, veremos qué pasa allí, ¿no? Claro, yo planteaba hoy, hace un rato, acá charlando con nuestros oyentes, que tenemos un país con superávit fiscal que todo el mundo pondera, salvo algún necio, pero familias con un déficit mensual, porque no llegan a fin de mes. Y dicen, che, todo esto, ¿qué significa? Estabilidad para la Argentina, voy a estar un poquito mejor yo, me va a cambiar algo. Creo que el gobierno también va a tener que acercarse un poquito en ese sentido, porque más allá del respiro que ellos puedan tener, después de la elección tendrá que venir o la corrección de un plan o tendrá que venir un dólar que no flote tanto o alguna variable para no perder dólares, ¿no? Sí, lo cierto es que tantos dólares no se han perdido, ¿no? La intervención fuerte fue la semana pasada, no es una cantidad enorme lo que se ha perdido hasta el momento. Yo diría que la preocupación, sobre todo de un ciudadano común, no va a pasar por la cantidad de dólares que se pierdan, creo yo. Creo que la preocupación tiene que ver con que en los últimos 2 o 3 meses la situación financiera se complicó muchísimo, y eso derivó, por los indicadores que se van conociendo, en un parate bastante fuerte de la actividad económica, que eso sí es lo que siente la gente, porque no nos confundamos. Si nos vamos al mes de junio, julio, la percepción que había de la situación no era mala, las encuestas no lo mostraban para nada mal al No, gobierno, claro, indicadores claro. de confianza del consumidor lo mostraban bien, con lo cual yo te diría que hay algo que ha pasado, te diría, entre el mes de julio y hoy en día, que tiene mucho que ver con varios temas financieros, el famoso tema de las LEFIs, tiene que ver con el Sí. tema político y los reveses del gobierno allí, tiene que ver con el mal resultado de la provincia de Buenos Aires. Entonces, estabilizar la parte financiera es muy importante para que la parte que sienta la gente se pueda normalizar. Lo que pasa es que tal vez no es algo que se vaya a sentir de acá a las elecciones. Si Exacto, se puede exacto. continuar esto, obviamente que se va a sentir. Eso es lo más importante, más allá de algún tipo de medida puntual. Mm. A veces, muchas veces se pide, ¿no? Para el bolsillo de la gente. No pasa por ahí. Lo que pasa es por ordenar la situación financiera y que la economía vuelva a encontrar un camino de crecimiento. Sí, y además no es lo mismo un dólar a 1.375 mansito que un dólar en 1.515 y alteradito. Falta la definición del tesoro. El ministro de Economía planteó que se habla de una cifra. ¿Vos crees que viene por ahí? ¿Una cifra por parte del tesoro? ¿Algún tipo de batería de medida? Porque también están aquellos que dicen, bueno, todo muy lindo, la foto de ayer, pero no nos van a dar un mango. Mira, yo no especularía la forma. Me parece que hay tantos mecanismos, primero, para poder implementar este apoyo, y tantas cifras que se pueden manejar, que me parece que hay que tener un poco de paciencia. A mí me parece que la señal más importante es que el presidente de Estados Unidos dio una conferencia de prensa con el presidente argentino y le dijo que lo apoyaba completamente. Me parece que la señal más importante es Sí, esa, al menos por el momento. es muy fuerte, sí, 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 estoy de acuerdo con vos, estoy de Pero los acuerdo con vos. mercados están como expectantes, ¿no, Camilo, para el día de hoy, de si hay un anuncio y si se hace antes de que abra el mercado? ¿Vos crees que si no se hace antes de que abra el mercado no pasa nada, o es algo que puede generar preocupación? Yo creo que no debería generar demasiada preocupación. Me parece, insisto, el apoyo, la señal ha sido contundente, con lo cual me parece que avala para esperar a que se conozcan los detalles. Ahora, como yo decía recién, todo esto apunta a la parte financiera, Mm. pero despejar un horizonte que se ha complicado, insisto, en los últimos 2 meses. Pongamos esto un poco en contexto. Hasta hace un mes y medio atrás, 2 meses, había una expectativa de que el gobierno
iba a tener una victoria bastante importante en las elecciones que le iba a permitir consolidar el rumbo económico. Eso para las empresas y quienes toman decisiones económicas tenía un valor muy importante y estaba incorporado en las expectativas. La elección de la provincia de Buenos Aires cambió por completo eso y llegó a otro tipo de resultado, escenario en el cual no queda muy claro cómo va a quedar el gobierno después de las elecciones. Entonces yo diría, esta parte financiera es muy importante, pero el tema de las elecciones es muy importante y junto con ello la capacidad que tenga el gobierno para después de las elecciones, porque en ningún escenario el gobierno va a controlar el Congreso, no hay escenario de elecciones positivo por más que fuera que le dé el control del Congreso, con lo cual va a necesitar recomponer alianzas. Entonces yo creo que esas dimensiones son las que todavía son una fuerte incertidumbre, más allá de lo financiero. Sí, muchos planteaban, viste, que lo político, la importancia, porque una foto logra... ayer no es que vino una ola de dinero a la Argentina, pero esto que plantea Camilo, van a tener que dialogar, van a tener que consensuar, van a tener que avanzar como corresponde, ¿no? Ahora, vos decías recién, hasta hace un mes y medio la expectativa en el mundo empresario por lo menos era otra. La gente hace rato que viene sintiendo que el parate económico afecta a su bolsillo, eso está claro. Ahora, esta perspectiva del mundo empresario que cambió, ¿vos se la adjudicarías, por ejemplo, además de la situación política del 7 de septiembre, al desarme de las LEFIs? ¿El gobierno se pegó un tiro en el pie con eso? No, a ver, yo no diría que el gobierno se pegó un tiro en el pie. El desarme de las LEFIs es complicado y va a ser complicado en cualquier escenario. La pregunta en todo caso es ¿por qué el desarme de las LEFIs tuvo que caer antes de las elecciones y no después de las elecciones? Claro. Ese es un tema para debatir y en todo caso el gobierno sabrá por qué habrá sido así. No creo que haya dependido exclusivamente del gobierno. Pero el desarme de las LEFIs implicó volcar 15 billones de pesos a la economía. Es el 40% de lo que había circulando al mes de julio. Eso iba a provocar un lío en cualquier circunstancia imaginable. Entonces, eso iba a pasar y fue lo que terminó pasando y generó un lío importante que no solamente afectó la parte financiera en el corto plazo, sino que terminó provocando un impacto evidentemente en la actividad económica, en la percepción de la gente, porque se ve una caída muy marcada. Por ejemplo, la encuesta de confianza del consumidor del Ditel es muy elocuente. Está tomada en la primera quincena de agosto, antes de que se conociera el famoso tema de los escándalos, de los audios, todo este tipo de cosas, y ya hubo ahí una caída muy fuerte. Después de un mes de julio muy complicado, entonces evidentemente eso pegó muy fuerte. Está claro. ¿Vos crees que el gobierno no pudo, no quiso, no consiguió las herramientas para que la actividad se recuperara un poco antes de octubre? Lo que pasa es que yo creo que acá hay que entender esto. El gobierno no tiene una palanca que pone y dice la actividad económica es esta, la actividad económica es otra. No, claro. La actividad económica resulta de las decisiones de gasto y de inversión que tomamos todos nosotros. El gobierno en todo caso va marcando la cancha y fijando ciertos estímulos. Entonces, el desarme de las LEFI lo que terminó provocando fue una disparada de las tasas de interés que obviamente eso frena la actividad económica. Indudablemente, y la incertidumbre además propia de las elecciones, porque también el otro tema es lo que el gobierno denomina el riesgo Cuca, yo no le llamaría riesgo Cuca, yo le llamaría riesgo político. En la Argentina no queda claro el rumbo que la política le quiere dar a la política económica. Entonces las elecciones estas tenían un rol muy importante en el mundo empresario, que es ver si la sociedad argentina valida el rumbo que este gobierno le quiere dar a la política económica, que es muy distinto al gobierno anterior. Entonces, había un tema de incertidumbre política ahí, y yo creo que el problema que se generó es que a causa del desbarajuste financiero empezó en crisis la parte política. Entonces, esto es lo que ahora el gobierno está tratando de resolver, y de vuelta, está empezando por la parte financiera, pero tiene que tener una consecuencia política después. Te agradecemos mucho, Camilo, muy clarito, vamos a esperar la definición del Tesoro, y seguimos charlando como siempre en un país que habla mucho de economía. Gracias por atendernos, No, por favor, hasta luego. Muchísimas gracias. Camilo Tiscornia dando un panorama